Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía para el chismecito jugoso que les traigo hoy. Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número uno de noticias, análisis y dramas de la farándula turca. Ya saben que aquí nos enteramos de todo, pero de todo. Y hoy, prepárense porque la bomba que les tengo es de esas que hacen temblar Turquía, literalmente. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos enamoró a todos, que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada gesto, con cada palabra, y que, lamentablemente, ya no están juntos. Pero no se pongan tristes todavía, porque aunque su relación amorosa haya terminado, su historia sigue siendo fascinante y hoy vamos a profundizar en un capítulo particularmente intenso y revelador, cuando Hande le confiesa a Kerem secretos de su pasado, secretos que hasta ahora habían permanecido ocultos. ¿Se imaginan la escena? Dos personas enamoradas, vulnerables, compartiendo sus miedos, sus esperanzas, sus recuerdos más profundos. Pura dinamita emocional. Vamos a analizar cómo se dio esta confesión, qué secretos salieron a la luz y, lo más importante, cómo afectó a su relación. ¿La fortaleció? ¿La debilitó? ¿La cambió para siempre? Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismorreos turcos tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les prometo que siempre tendrán la primicia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, desde el principio, un torbellino de emociones. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y los fans no tardaron en empezar a sospechar que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre los protagonistas. Y no se equivocaban. Después de meses de rumores, de fotos robadas, de indirectas en redes sociales, Hande y Kerem finalmente confirmaron su relación, para alegría de todos sus seguidores. Durante su noviazgo, Hande y Kerem se mostraron como una pareja muy unida, muy enamorada, muy compenetrada. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que su amor era invencible, que nada podría separarlos. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de esa fachada de felicidad perfecta se escondían secretos, inseguridades, miedos y un pasado que Hande Erçel había mantenido oculto durante mucho tiempo. Hande Erçel, como muchas otras celebridades, ha tenido que lidiar con la presión de los medios, con las críticas, con los rumores. Pero también ha tenido que enfrentarse a sus propios demonios internos, a experiencias dolorosas que la marcaron profundamente. A lo largo de su carrera, Hande siempre se ha mostrado como una mujer fuerte, independiente, segura de sí misma. Pero en el fondo, como todos nosotros, también tiene sus vulnerabilidades, sus inseguridades, sus cicatrices. Y fue precisamente en un momento de vulnerabilidad, en un momento de intimidad y confianza, cuando Hande decidió abrir su corazón a Kerem y contarle la verdad sobre su pasado. No sabemos exactamente cómo se desarrolló la conversación, qué palabras usó Hande, qué preguntas hizo Kerem. Pero podemos imaginar la tensión en el aire, la emoción contenida, el peso de los secretos que estaban a punto de ser revelados. Uno de los secretos que Hande le confiesa a Kerem tiene que ver con su infancia. Hande no tuvo una infancia fácil. Creció en una familia modesta, con pocos recursos económicos. Su padre trabajaba duro para mantener a la familia, pero a menudo no era suficiente. Hande tuvo que aprender a ser responsable desde muy pequeña, a ayudar en casa, a cuidar de sus hermanos menores. Esta experiencia la marcó profundamente y le enseñó el valor del trabajo duro, de la perseverancia, de la solidaridad. Profundicemos en este aspecto. La familia Erçel vivía en una pequeña casa a las afueras de Bandırma, una ciudad costera en el noroeste de Turquía. Su padre, Kaya, trabajaba como albañil, un trabajo físicamente exigente y con ingresos variables. La madre de Hande, Aylin, se dedicaba al cuidado de Hande y su hermana menor, Gamze. Aunque el amor en la familia era inmenso, las dificultades económicas eran una constante. Hande recuerda con claridad las noches en que cenaban solo pan y aceitunas, y cómo su madre hacía magia con lo poco que tenían para crear comidas reconfortantes. Estas carencias la hicieron madurar rápidamente, asumiendo responsabilidades que no correspondían a una niña de su edad. Ayudaba en casa con las tareas, cuidaba de Gamze e incluso buscaba trabajos ocasionales para contribuir al ingreso familiar. Esta experiencia forjó en ella una resiliencia y una determinación que la acompañarían a lo largo de su vida. Hande siempre ha valorado el sacrificio de sus padres y ha expresado públicamente su admiración por su dedicación y amor incondicional. El contraste entre su humilde infancia y su actual vida de celebridad la hace aún más consciente de la importancia de la humildad y la gratitud.
Además, Ande sufrió bullying en el colegio. Era una niña tímida, insegura, y a menudo era objeto de burlas y humillaciones por parte de sus compañeros. Esto afectó su autoestima, su confianza en sí misma, y le dejó cicatrices emocionales que tardaron mucho tiempo en sanar. Ande nunca habló de esto públicamente, pero era algo que la atormentaba en silencio. Los recuerdos de la escuela primaria y secundaria son agridulces para Ande. A pesar de tener algunos buenos amigos, la constante crítica y el hostigamiento por parte de un grupo de compañeros la hicieron sentirse insegura y aislada. Su apariencia física era un blanco fácil para las burlas, su altura, su delgadez y su torpeza eran constantemente señaladas. Los apodos hirientes y los comentarios crueles minaron su confianza y la llevaron a aislarse aún más. Ande recuerda con dolor las veces que se escondía en el baño durante el recreo para evitar las confrontaciones, y cómo llegaba a casa llorando, sintiéndose fea y diferente. Estos episodios marcaron su adolescencia y la hicieron dudar de su valía. Incluso después de alcanzar la fama y el reconocimiento, las cicatrices del bullying seguían presentes, haciéndola más sensible a las críticas y más consciente de la importancia de la empatía y la bondad. Ande ha utilizado su plataforma para hablar en contra del bullying y para promover la aceptación y el respeto entre los jóvenes, convirtiendo su dolor en una fuerza positiva para ayudar a otros que han pasado por situaciones similares. La terapia y el apoyo de su familia y amigos cercanos fueron fundamentales para superar las secuelas del bullying y para reconstruir su autoestima. Otro secreto que Ande le revela a Kerem está relacionado con sus inicios en el mundo del espectáculo. Cuando Ande era joven, soñaba con ser actriz. Pero al principio, nadie creía en ella. Le decían que no era lo suficientemente guapa, que no tenía talento, que nunca llegaría a nada. Ande tuvo que enfrentarse a muchos rechazos, a muchas decepciones, pero nunca se rindió. Siguió luchando por su sueño, trabajando duro, preparándose, y finalmente logró abrirse camino en la industria del entretenimiento. El camino de Ande hacia la actuación estuvo lleno de obstáculos y desafíos. A pesar de su pasión y determinación, las puertas no se abrían fácilmente. En sus primeras audiciones, los directores de casting la rechazaban constantemente, argumentando que no tenía la imagen adecuada o que su talento era limitado. La crueldad de la industria del entretenimiento la golpeó con fuerza, haciéndola dudar de sus propias capacidades. Sin embargo, Ande no se dejó vencer por la adversidad. Tomó clases de actuación, canto y baile, perfeccionando sus habilidades y preparándose para cada oportunidad. Participó en concursos de belleza y modelaje, buscando cualquier forma de ganar visibilidad y experiencia. Trabajó como modelo publicitaria para marcas locales, ahorrando cada lira para financiar sus clases y audiciones. La perseverancia de Ande finalmente dio sus frutos cuando consiguió un pequeño papel en una serie de televisión. Aunque su participación fue breve, le permitió demostrar su talento y llamar la atención de algunos productores. A partir de ahí su carrera comenzó a despegar, con papeles cada vez más importantes y con el reconocimiento del público. La historia de Ande es un ejemplo inspirador de cómo la dedicación, el trabajo duro y la fe en uno mismo pueden superar cualquier obstáculo y convertir los sueños en realidad. Pero el camino no fue fácil. Ande tuvo que enfrentarse a la explotación, al acoso, a la manipulación. En más de una ocasión, se sintió utilizada, humillada, y a punto de tirar la toalla. Pero su pasión por la actuación era más fuerte que cualquier obstáculo, y siguió adelante, demostrando a todos los que dudaban de ella que estaban equivocados. Dentro de la industria, Ande se encontró con situaciones desagradables que la hicieron cuestionar sus propios límites y valores. Algunos productores y directores intentaron aprovecharse de su juventud e inexperiencia, proponiéndole acuerdos poco éticos o presionándola para que cediera a sus deseos. Ande se negó rotundamente a comprometer su integridad, enfrentándose a las consecuencias de su negativa. Fue objeto de rumores maliciosos y campañas de desprestigio, diseñadas para dañar su reputación y sabotear su carrera. Sin embargo, Ande no se dejó intimidar por estas tácticas sucias. Con el apoyo de su familia y amigos cercanos, se mantuvo firme en sus convicciones y continuó trabajando duro para demostrar su talento y profesionalismo. Aprendió a navegar por las turbulentas aguas de la industria del entretenimiento, protegiéndose de las influencias negativas y rodeándose de personas honestas y leales. La experiencia la hizo más fuerte y más sabia, enseñándole a defender sus derechos y a no permitir que nadie la manipulara o la utilizara. Ande se ha convertido en una defensora de los derechos de las mujeres en la industria del entretenimiento, utilizando su plataforma para denunciar el acoso y la discriminación, y para promover la igualdad de oportunidades para todas las actrices. Además, Ande le confiesa a Kerem un episodio particularmente traumático de su pasado. Cuando era joven, sufrió una experiencia de acoso sexual. No entró en detalles, pero le contó a Kerem lo suficiente para que entendiera la magnitud del trauma. Esta experiencia la marcó profundamente y le dejó secuelas emocionales que aún hoy la afectan.
Ande nunca había hablado de esto con nadie, ni siquiera con su familia. Era un secreto que guardaba celosamente en su corazón, un secreto que la carcomía por dentro. El incidente que ocurrió cuando Ande tenía apenas 19 años, la dejó profundamente traumatizada y con una sensación de vulnerabilidad que la acompañaría durante años. La vergüenza y el miedo la silenciaron, impidiéndole buscar ayuda o contarle a alguien lo que había sucedido. El recuerdo del acoso la perseguía constantemente, afectando su autoestima, su confianza en los demás y su capacidad para establecer relaciones íntimas. Ande se sentía culpable por lo que había pasado, creyendo que de alguna manera era responsable de lo que le había ocurrido. Se aisló de sus amigos y familiares, sumiéndose en una profunda depresión. La terapia y el apoyo de un profesional fueron fundamentales para ayudarla a procesar el trauma y a comenzar a sanar. Ande aprendió a reconocer sus emociones, a validar su experiencia y a perdonarse a sí misma. El proceso de recuperación fue largo y difícil, pero le permitió recuperar el control de su vida y a reconstruir su autoestima. Compartir su experiencia con Kerem fue un acto de valentía y confianza, que marcó un punto de inflexión en su relación y en su propio proceso de sanación. Imaginen la reacción de Kerem al escuchar estas confesiones. Un hombre enamorado, escuchando atentamente a la mujer que ama, revelándole sus secretos más profundos, sus miedos más oscuros. Kerem, que siempre se había mostrado como un hombre fuerte y seguro de sí mismo, se sintió profundamente conmovido por la vulnerabilidad de Ande. La abrazó, la consoló, le prometió que siempre estaría a su lado para apoyarla, para protegerla, para amarla incondicionalmente. Kerem escuchó atentamente cada palabra de Ande sin interrumpirla ni juzgarla. Sintió un profundo dolor al conocer las dificultades y los traumas que había enfrentado en su vida. La admiró por su valentía al compartir sus secretos más íntimos y le prometió que nunca la dejaría sola. La abrazó con fuerza, transmitiéndole su amor y su apoyo incondicional. Le aseguró que siempre estaría a su lado para protegerla y para ayudarla a sanar sus heridas. Kerem se sintió honrado de que Ande confiara en él lo suficiente como para compartir su verdad, y se comprometió a ser un refugio seguro para ella, un lugar donde pudiera ser vulnerable y auténtica sin temor a ser juzgada o rechazada. La experiencia fortaleció su conexión emocional y los unió aún más como pareja. Pero las confesiones de Ande no solo afectaron a Kerem emocionalmente, sino que también tuvieron un impacto en su relación. Después de esa conversación, Ande y Kerem se sintieron más unidos que nunca. Habían compartido sus secretos más íntimos, sus miedos más profundos, y eso los había acercado aún más. Se sentían más vulnerables, pero también más seguros, más confiados el uno en el otro. La honestidad y la transparencia en su relación crearon un espacio de confianza y respeto mutuo, donde podían ser ellos mismos sin máscaras ni pretensiones. Aprendieron a comunicarse de manera más efectiva, expresando sus necesidades y sentimientos con claridad y empatía. Se convirtieron en un equipo apoyándose mutuamente en sus proyectos personales y profesionales, y celebrando juntos sus éxitos. La vulnerabilidad compartida fortaleció su conexión emocional y los unió aún más como pareja. Sin embargo, las confesiones de Ande también generaron cierta tensión en la relación. Kerem se sentía impotente al saber que Ande había sufrido tanto en el pasado, y que él no había podido hacer nada para evitarlo. Se sentía culpable por no haber estado allí para ella, para protegerla, para consolarla. Además, las confesiones de Ande despertaron en Kerem sus propias inseguridades, sus propios miedos, sus propios fantasmas del pasado. Kerem luchó con la sensación de impotencia al no poder cambiar el pasado de Ande. Se sintió frustrado al no poder borrar el dolor que había sufrido y al no poder protegerla de las heridas que aún la afectaban. La culpa lo carcomía por dentro, haciéndolo sentir que no era lo suficientemente bueno para ella. Además, las confesiones de Ande despertaron en él sus propias inseguridades y miedos. Se sintió vulnerable al darse cuenta de que también tenía secretos y traumas que ocultaba en su interior. Temía que Ande lo juzgara por sus propias debilidades y que no pudiera amarlo incondicionalmente. A partir de ese momento, la relación entre Ande y Kerem se volvió más compleja, más intensa, más desafiante. Tuvieron que aprender a lidiar con las emociones del otro, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, a superar sus propios miedos e inseguridades. Fue un proceso largo y difícil, pero al final lograron fortalecer su relación, construir una base sólida de confianza, respeto y amor. Buscaron ayuda profesional para aprender a manejar sus emociones y a comunicarse de manera efectiva. Participaron en terapia de pareja, donde pudieron expresar sus sentimientos y necesidades sin temor a ser juzgados. Aprendieron a ser pacientes y comprensivos el uno con el otro, aceptando sus imperfecciones y apoyándose en sus momentos de vulnerabilidad. La relación se convirtió en un espacio seguro donde podían ser ellos mismos sin máscaras ni pretensiones. Pero como todos sabemos, la historia de Ande y Kerem no tuvo un final feliz. Después de varios meses de noviazgo, anunciaron su separación.
Las razones de la ruptura nunca quedaron claras. Algunos dijeron que fue por problemas de agenda, otros que fue por diferencias irreconciliables, otros que fue por la presión de los medios. Lo cierto es que Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto. La presión de los medios y las expectativas del público fueron factores importantes en la ruptura. Hande y Kerem se sentían constantemente observados y juzgados, lo que dificultaba su capacidad para mantener una relación sana y equilibrada. Las constantes especulaciones sobre su vida personal y profesional creaban un ambiente de tensión y desconfianza, que afectaba su intimidad y su bienestar emocional. Además, las exigencias de sus carreras profesionales los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, dificultando su capacidad para comunicarse y para mantener viva la chispa de su amor. A pesar de sus esfuerzos por superar estos obstáculos, finalmente llegaron a la conclusión de que lo mejor para ambos era tomar caminos separados. Sin embargo, la historia de Hande y Kerem sigue siendo una historia de amor, de superación, de valentía. Hande demostró ser una mujer fuerte, capaz de superar cualquier obstáculo, de enfrentarse a sus propios demonios internos, de abrir su corazón a la persona que amaba. Kerem demostró ser